tercera legislatura, en este periodo ya en el que van en la recta final, cuáles son los retos que todavía les están quedando durante estos meses y cómo los planean abordar, si están amables. Sí, claro que sí. Bueno, primero muy buenos días, les saludo con mucho gusto, como siempre, les agradezco la oportunidad de poderle informar a la ciudadanía guerrerense sobre el compromiso y la responsabilidad que está teniendo esta 63ª legislatura en este último periodo legislativo. Y ahí yo quiero hacer pues un énfasis muy importante. Aunque estamos en un proceso electoral, eso no ha significado parar las actividades legislativas, contrario a lo que se pudiese pensar a lo mejor, que cada quien está pues en su ámbito político electoral en el Congreso del Estado en este último periodo, en esta 63 legislatura que me honro en presidir desde la Junta de Coordinación Política, pues nos estamos enfocando en sacar muchos de los rezagos que estaban pendientes, porque esos rezagos, cumplir esas metas significará también darle un cumplimiento y un merecimiento al Estado de Guerrero de los temas de trascendencia y de relevancia. Entonces, si a pregunta expresa nos preguntan cómo está trabajando la 63 legislatura en este último periodo, de manera responsable, de manera comprometida y teniendo las metas muy en claro. Yo te quiero contar, por ejemplo, que esta legislatura, además de ser una legislatura paritaria y que se ha enfocado en los temas de género, es decir, que se siente y que se vea en el Estado de Guerrero que tenemos un Congreso paritario, también nos hemos enfocado mucho en el tema social con perspectiva de derechos humanos. Y el ejemplo está en el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, que ha sido, al igual que las mujeres, un sector altamente vulnerado, y siempre me gusta hacer esta aclaración, que no es un sector vulnerable, que es un sector vulnerado que es distinto. Un sector vulnerado porque no ha tenido las condiciones equitativas y sociales para tener un piso parejo de desempeño en igualdad de condiciones. Entonces, en este sentido, hace un Congreso sensible en ese tema, en esa parte, y que queremos también dejar un legado de derechos humanos, porque que en el recorrido que ustedes recordarán que hicimos de consulta a personas con discapacidad en materia de educación inclusiva, lo que nos comentaban las personas con discapacidad, sus acompañantes, las organizaciones, era: diputada, siempre tienen este acercamiento con nosotros y con nosotras, pero siempre es un cheque en blanco. Vienen, nos consultan, nos preguntan, pero después más nada pasa en el Congreso del Estado de Guerrero. Y el compromiso de su servidora con este sector fue: no va a volver a pasar. Vamos a dejar un precedente en el Congreso del Estado donde ustedes se sientan con la satisfacción de que cumplimos, es decir, que podamos verlos de manera frontal y decirles que hemos culminado con el deber cumplido de poder dignificar las condiciones que ellos tienen. Por eso, la semana pasada, en la sesión pasada, su servidora presentó una iniciativa que tiene que ver con dejar un precedente de consultarles a las personas con discapacidad, no solo en materia de educación inclusiva, sino en cualquier materia y en cualquier situación que ellos o ellas se implemente alguna legislación o alguna política pública. Primero tendrá que pasar por el tamiz de ellos y de ellas. ¿Para qué? Para que así sientan también que se les escucha, se les toma en cuenta, pero sobre todo que hay una reglamentación, que hay una ley que exige que sean escuchados para ver si se aprueba o no se aprueba, si están o no están de acuerdo en esta legislación. La iniciativa entonces que presenté es una ley de consulta a personas con discapacidad. Como todos y todas sabemos, a partir de los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia, cualquier acción que tenga que ver con las personas con discapacidad primero se les tiene que consultar, pero solo es un lineamiento de la Suprema Corte de Justicia, es decir, no hay una legislación local en el Estado de Guerrero que marque las directrices de decir tienen que ser consultados de manera previa, de manera libre, de manera informada, de manera accesible. No existía. Sin embargo, con esta propuesta que hace tu servidora, de que se deje un precedente de legislación en materia de consulta a personas con discapacidad, lo que va a suceder es que si algún diputado, diputada o desde el gobierno del Estado implementen o quieran implementar una acción
que les beneficie o les afecte a las personas con discapacidad, primero se tiene que hacer una consulta, se les tiene que dar a conocer, nada de que hoy saco la convocatoria, mañana hago la consulta y ya se cierra. No, se les tiene que informar de manera previa. En la consulta tienen que existir pues especialistas en cada pues ámbito y materia de discapacidad. Por ejemplo, en la discapacidad visual pues se tendrá que contar con un sistema braille, en la discapacidad auditiva se tendrá que contar con un traductor, y etcétera, etcétera. Es decir, en cada discapacidad el propósito es contar con un especialista para que todas las experiencias, todas las observaciones, todos los puntos de vista que tengan las personas con discapacidad se puedan retomar y se puedan sistematizar para que por fin pues salga esa legislación o esa política pública que se está proponiendo. Entonces la verdad estamos muy contentos, de manera personal estoy muy contenta porque es un compromiso que yo hice directo con las personas con discapacidad, de decirles vamos a dignificar las condiciones y dejar esta legislación, porque confío mucho que se apruebe en el Congreso del Estado de Guerrero, está caminando, decirles también es un precedente para las personas con discapacidad de decir, tengo una certeza, porque muchas veces lo que el día de mañana, junto con el diputado Apresa, junto con el diputado Bernardo y su servidora, presentaremos esta iniciativa. Es una iniciativa, primero, que da un mensaje y una lectura política a la ciudadanía guerrerense, que es que en el Congreso del Estado de Guerrero la mayor coincidencia es el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas del Estado de Guerrero, con independencia a los partidos políticos. Y ese es un mensaje que queremos dejar también en esta legislatura, que se puede trabajar entre fracciones, entre distintas fracciones parlamentarias, respetando las ideologías, respetando los principios de cada quien, sus partidos políticos, pero sobre todo dirigiéndonos y comprometiéndonos para el bienestar de la ciudadanía guerrerense. Ese es, digamos, el primer mensaje que quisiera dejar, que con independencia de qué partido somos cada diputado que la presenta, la lectura es muy clara y la lectura es el bienestar de la ciudadanía guerrerense. En segunda instancia serán dos leyes que se presenten. La política municipal en el estado de Guerrero pues sabemos que es muy dinámica, año con año, digamos, pues van cambiando algunas directrices, algunos lineamientos, y en ese sentido la jurisprudencia en el ámbito municipal y en el ámbito estatal tienen que venir en concordancia, para que esa concordancia pues nos pueda ayudar a transitar y nos pueda ayudar a darle cumplimiento de metas. Entonces, decirte que según el artículo 115 de la Constitución Política, la ley estatal solo establece bases generales y los municipios deben de atenderla, pero pueden regular ya en lo particular las demás cuestiones. Es decir, primero tenemos que hacer una homologación, es decir, una especificación del cumplimiento de este artículo. ¿Por qué? Porque entonces esta iniciativa lo que retoma es distintas adecuaciones presentadas en esta legislatura con el objetivo de presentar un nuevo instrumento jurídico ordenado y que atiende a las necesidades de los ayuntamientos. Es decir, a lo largo de esta legislatura ustedes se pudieron haber dado cuenta que un diputado presentó modificación en tal artículo, que otra diputada presentó modificación en tal. Entonces, digamos, hay una serie de modificaciones a la ley orgánica que quedan, digamos, cada quien por su lado, digamos, por decirlo de alguna forma, de manera aislada. ¿Qué es lo que pretende esta iniciativa? Conjuntar todos estos esfuerzos que han hecho los diputados y las diputadas y que exista una sola ley orgánica que recopile estas necesidades, pero sobre todo que también se ajuste a los parámetros de la Suprema Corte de Justicia, porque insisto, hay muchas cosas que hemos hecho en el Congreso del Estado, pero no propiamente porque tenemos una legislación, sino más bien porque ha sido un mandato. Entre otras cosas, contempla, digamos, los lineamientos de la creación de los nuevos municipios, que también ustedes saben que en esta legislatura fue un tema, pero fue un tema, lo mismo, mandatado. No es que se tenga una legislación sobre cómo se cree un nuevo municipio, sino más bien han sido requerimientos de la Suprema Corte de Justicia para crear los nuevos municipios. Entonces esta ley orgánica recupera esta legislación para tener un parámetro muy claro sobre la creación de nuevos municipios, sobre las facultades de los ayuntamientos y de sus integrantes y las licencias y los permisos. Todo esto, insisto, se retoman los precedentes de la Corte. Y también decirles que por su parte también hay otra iniciativa que tiene que ver con la ley orgánica para el municipio libre del estado de Guerrero, que justamente
Actualmente ya en la ley orgánica, es decir, no es algo que nosotros vayamos a innovar o a proponer, ya contempla la suspensión de los ayuntamientos y sus miembros, es decir, lo que vendría siendo una revocación. Eso se encuentra desfasado, también hay que decirlo, esto se encuentra desfasado de los principios constitucionales del debido proceso, es decir, existen, pero está, digamos, desfasado. Entonces, lo que se propone con esta iniciativa y con esta ley es establecer de manera muy clara las causas graves en las que pueden incurrir los ayuntamientos o alguno de sus miembros para esta suspensión de ayuntamientos, y también el procedimiento para solicitar su suspensión o revocación, ya sea del ayuntamiento o ya sea de sus miembros, pero también el procedimiento que se deben ajustar las comisiones tanto de examen previo y de instructora para el debido proceso del derecho de audiencia. Entonces, digamos, también lo que propone esta iniciativa de ley pues es poder tener por objetivo cuál es el procedimiento claro y específico y transparente que se tendrá que ejecutar al momento de solicitar una suspensión o una revocación de algún ayuntamiento o de alguno de sus